Policía te está extorsionando dinero, pero si ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, porque fuimos potencia mundial. ¡No somos pobres! ¡Nos manejan mal! Dame todo el power para que te dé... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Megalópolis, yo soy Macio Sare y estas son las noticias. Peña Nieto es declarado persona no grata en Chiapas, o lo que es lo mismo, lo recibieron a puras mentadas. Fraude en el Estado de México, perdón. Del Mazo gana las elecciones en el Estado de México. Otro artista nos abandonó. Falleció Eduardo del Río, caricaturista mexicano. 500 millones de pesos fue el costo del parque ecológico que Peña Nieto prometió y, como siempre, nunca cumplió. La novia de Duarte quedó en libertad. ¡Quédese con nosotros! ¡Comenzamos! You know what me. Compichis, hoy hablaremos sobre un suceso bochornoso de nuestro presidente, aunque actualmente podría considerarse normal de esperarse. Y es que Peña Bebé ya le cae gordo a todos los ciudadanos de la República, o por lo menos eso es lo que parece, porque cada vez que visita un estado o localidad, siempre lo reciben con algunas recordadas de su progenitora y diciéndole que es un vendepatrias. ¿Cómo le levantan falsos al jefe, verdad? Así es, pues los habitantes del municipio de Chiapas de Corzo se pusieron bravos, o mejor dicho, trataron como se debe a Lord Peña cuando este se presentó en su estado con la intención de encabezar la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Representantes de los barrios de Chiapas de Corzo se unieron para declarar como persona no grata a Mr. President en la localidad. A través de conferencia de prensa, un anciano de la comunidad dijo: "Tenemos que organizarnos y defendernos". Además, aseveró diciendo: "Repudiamos la visita de Peña Nieto y le decimos que en Chiapas de Corzo no es bienvenido. Traidores a la patria no son bienvenidos en esta heroica ciudad". ¡Triangulito Splay con Pichi! ¿Sí? Peña Nieto para nosotros es una vasca. Acá no lo queremos. El pueblo no lo quiere. Dígame con Al la... pueblo de Chiapas de Corzo, a los ciudadanos conscientes, al magisterio democrático y al pueblo en general. El día lunes llegará el presidente más nefasto de nuestro pueblo a Chiapas de Corzo a hacer entrega lo que es de los chiapanecos. Es por eso que hacemos un llamado para que el día lunes nos concentremos en la unidad deportiva y a correr al nefasto presidente de la República. Hay que recordar que esta no es la única vez que sucede, sino que ya ha habido sucesos similares y que casualmente los medios convencionales no los reportan porque defienden algunos intereses o bien porque no les parece una noticia relevante. Todo esto aún sin tomar en cuenta que la presidencia de la República borró una foto en donde aparece Julián Álvarez con Enrique Peña Nieto, una vez que Estados Unidos declaró que el futbolista Rafael Márquez y el cantante de banda Julián estaban relacionados con el narco. Por lo cual, de esta noticia se hizo todo un show en los medios de comunicación convencionales. En fin, lo que en Megalópolis nos preguntamos es: ¿por qué dichos medios consideran más importantes noticias de personas que se hacen muy populares o virales? Ejemplos hay muchos. No quisiera retomarlos porque contribuiría a su fama, pero lo voy a hacer únicamente con fines didácticos. Por ejemplo, Lenny Wu, este personaje fue muy popular por su grito en una entrevista. Incluso fue invitado a programas de televisión y lo único que le pedían hacer era gritar, hasta un punto en el que ya quedaba ronco. Otro fenómeno de popularidad se dio con Rubí, y no estoy hablando de la telenovela, sino de la chica que iba a cumplir 15 años. Se hizo popular porque su padre invitó a todo el pueblo a la fiesta de su hija a través de un video que se publicó en internet. Otra más fue la Mars. Salió en verso. Quien en un video se quejaba del pinche sistema retrógrada en el que vivimos y que según ella, por eso había decidido dejar la universidad. En fin,
Estos personajes que les acabo de mencionar son personas que se podrían considerar no importantes para la ciudadanía, pero que el internet se encargó de viralizar y la televisión de lanzarlos a la fama. Pero la pregunta que en Megalópolis nos hacemos es: ¿por qué los medios audiovisuales transmiten esos videos y no estos? Esto es para que se den cuenta del poder que tiene el internet, tanto que hasta la televisión retoma el contenido para retransmitirlo y no perder audiencia. Una vez dicho esto, hay que recordar que la mayoría tiene internet en su smartphone, o celular, si no sabes qué es smartphone, y que como ya vimos, tiene un poder de propagación increíble. Poder que debemos utilizar a nuestro favor para denunciar como se ha venido haciendo y como ya lo hicieron los chapanecos. Cualquier abuso a las autoridades, grábalo, súbelo a las redes, el resto se hará solo. En Megalópolis nos da tristeza que los medios de comunicación convencionales se encarguen de distraer a las personas con noticias o personas irrelevantes. También nos cuestionamos: ¿cuándo será el día en que comiencen a trabajar a favor de la ciudadanía? Seguro será cuando sus intereses estén en riesgo. Regresamos. ¡Hay muchas cosas! ¡Woo! Compinchis, no quiero asustarlos, pero el apocalipsis ha comenzado. Así es, como la mayoría de los mexicanos lo predecíamos, Alfredo del Mazo resultó ganador de la gubernatura en el Estado de México. Que Dios los agarre confesados. Así es, la profecía se ha cumplido. El Instituto Electoral del Estado de México le dio el triunfo de la contienda a Alfredo del Mazo, primazo del presidente en turno, Enrique Peña Nieto. Así es que los compinchis mexiquenses tendrán al PRI gobernándolos otros 6 años hasta el 2023, como si no fueran pocos los 88 años que llevan ganando ese estado. El cómputo final da como resultado que el PRI, en conjunto con los partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, obtuvieron 2.040.709 votos, una diferencia del 2.78% a favor. O sea, prácticamente fue todos contra Morena. Todo esto sin tomar en cuenta que el candidato del PRD, Juan Cepeda, se lanzó por separado del PRI, así como también lo hizo Josefina Vázquez Mota, que independientemente de que lo hagan aparte del PRI, esto puede considerarse como una estrategia para absorber votos e impedir que ganara Delfina Gómez a cambio, tal vez, de un beneficio. Aclaro que la posición de Megalópolis es totalmente neutral, solo hacemos algunas deducciones que podría hacer cualquier persona. Ya el tiempo nos dará la razón o nos la quitará. Pues más tardó el IEM en darle el triunfo a los del PRI que los simpatizantes de Delfina Gómez en rechazar tal resultado. Como ya les dije, no olviden que Del Mazo es primo de Peña y los dos forman parte de un partido que casualmente ha gobernado el Estado de México por 88 años y con esto los que vienen. También no olviden que los compadrazgos en el gobierno e instituciones mexicanas son el pan nuestro de cada sexenio. Delfina Gómez reclamó como si fuera la amante del Instituto Electoral del Estado de México porque dijo que todo el mundo se enterará de lo sucedido. Así es, compinchis. Explicó que ella y sus simpatizantes están decididos a ir a denunciar con instancias internacionales en caso de que no se haga algo. Dijo que todo el mundo se enterará de que nuestro país habla de cosas que no practican, como son la democracia, la justicia y la equidad. ¿México dando consejos a Venezuela? Ahí te hablan, Videgaray. Ahí no sé tú, ahí te hablan. Además, aseveró que las ansias que tiene Peña Nieto por darle la gubernatura a Del Mazo es por los nervios que tiene nuestro presidente de incumplir los compromisos que hicieron en campaña con los corporativos. Así que si ya estás pensando en los plantones en Reforma, en el Zócalo, no te acongojes, porque Delfinita ya dijo que no habrá plantones para no cansar a la gente. En relación con la nota pasada del por qué los medios convencionales transmiten noticias no importantes de las cuales se hace todo un mega show, aquí en Megalópolis te presentamos y nos cuestionamos por qué no transmiten noticias como estas. ¡Triangulito Play con Pichi! En Jocotitlán, Estado de México. Ok, Diana, ¿tú recibiste algún tipo de apoyo
algún tipo de recurso a cambio de votar por un partido en particular? Pues sí, nos ofrecieron la tarjeta rosa. ¿Y esa tarjeta que tenía o que les comentaron que iba a cambio de qué? Pues solo nos dijeron que para asegurar el voto, que esa tarjeta, si nosotros asegurábamos nuestro voto para el PRI, que esa tarjeta se nos iba a entregar después, cuando Alfredo del Mazo ya tomara posesión de su cargo, pues si ganaba. Durante las votaciones en el Estado de México comenzaron a subirse videos sobre el robo de urnas, compra de votos y cosas de esas que se hace cada sexenio o cada votación. Y en los medios convencionales no se dijo absolutamente nada. Esta es una prueba más del favoritismo de dichos medios en los cuales no deberías confiar tanto. En conclusión, ya no las dejaron caer con otro caso de fraude y de corrupción a ojos de todos. Y el problema no es ese. El problema es que si esto sucedió con unas de las elecciones más importantes como son las del Estado de México, imagínense cómo chingados nos va a ir con las presidenciales de cara al 2018. En Megalópolis nos preguntamos, ¿vamos a dejar que esto siga sucediendo? ¿Vamos a dejar que sexenio con sexenio nos impongan a quien quieren? ¿Vamos a seguir de agachones? ¿O de cobardes? ¿O por fin terminaremos con esta dictadura, con los dedazos y con la corrupción? Te exhortamos a que votes, ya déjate de las jaladas diciendo que todos son iguales. Y si piensas votar, por favor, no vendas tu voto. Te invitamos a que te informes sobre las propuestas de los candidatos y a que no te dejes llevar fácilmente por lo que dicen los medios convencionales con los escándalos que comenzarán a salir con cada sexenio. No lo olvides, la solución está en nuestros pulgares. Vota. Y de paso dale like al video. Regresamos. Compinchis, hoy hablaremos de esas lindas personas que a pesar de la adversidad y que nos esté llevando la tostada, nos sacan una sonrisa sincera. Y no estoy hablando de los malacopa que se pelean en la fiesta. Hablaremos de los moneros y tampoco hablo de tu vecino, el que inhala tiner. Considerado uno de los más grandes moneros satíricos y críticos del sistema político mexicano, el maestro Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, falleció en la madrugada del pasado 8 de agosto a la edad de 83 años en su casa de Tepoztlán, en Morelos. De acuerdo con familiares y amigos, el deceso del caricaturista se debió a una insuficiencia respiratoria y un cáncer de próstata que ya padecía desde hace tiempo, pues en el año de 2016 se le había informado que estaba en la fase terminal. Durante el homenaje que se le rindió en ese mismo año en el Museo del Estanquillo, Rius expresó con humor que era una persona con cáncer terminal. Estas fueron sus palabras. Enfermo terminal es alguien que se va a morir. Ahorita el cuerpo médico se hace cargo de mí y me está garantizando que voy a morir en perfecto estado de salud. Este deceso se suma a los fallecimientos de José Luis Cuevas, Héctor Lechuga o Jesús Alvarado Nieves, conocido como el Brazo de Oro. Eduardo del Río figuró entre los máximos exponentes de la caricatura mexicana e hizo del humor y la ironía una forma particular de vida. Rius trazó un objetivo y lo cumplió: cultivar la caricatura, pero también hacer de esta una vía para la concientización política y cultural. Por ello, en cada uno de sus libros de historietas rompió con la solemnidad para abordar con humor temas de filosofía, capitalismo, marxismo, historia, religión y hasta nutrición vegetariana. Podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que Rius es un referente de la oposición política oficialista mexicana y así, el comienzo de una manera de combatir ese oficialismo con una propuesta diferente. Gracias al trabajo de Rius y muchos otros, tenemos hoy en día una mayor libertad de expresión en México. Eduardo del Río es autor de historietas clásicas como Los Supermachos y Los Agachados, con las cuales revolucionó esa expresión en México. Muy a menudo sostuvo que el humor era como el amor y reconocía a ambas expresiones como el motor principal de su existencia. Era de oposición progresista, creía que era fundamental resucitar a la izquierda, aunque matizaba diciendo que ya no contarán con él, que cambiar el país era algo que corresponde a las nuevas generaciones. Frecuentemente explicaba que su arte no era para adular, sino para concientizar. Rius colaboró con las revistas más importantes de México y en varios periódicos de circulación nacional, como en La Jornada.
Fue creador de revistas de humor político como La Garrapata y El Chahuiztle, así como El Chamuco y Los Hijos del Averno. En 1987 fue reconocido como el Premio Nacional de Periodismo de México en caricatura y para el 2010 fue reconocido otra vez, pero en esta ocasión fue por toda su trayectoria. En Megalópolis agradecemos infinitamente al maestro Rius, José Luis Cuevas, a Héctor Lechuga o Jesús Alvarado Nieves, que con su atrevimiento y valor, en algunos casos, criticaron al gobierno. Cada uno, obviamente, desde su trinchera. Y es que gracias a ellos es que existen espacios como este, en el que conseguimos una pizca de libertad de expresión. Y ahora que la tenemos, es responsabilidad de nosotros mantenerla, no defraudarlos y no dejar que nos la quiten sin antes luchar. Les damos las gracias a los que podríamos considerar los nuevos héroes mexicanos. Regresamos. Compinchis, seguimos con el show de promete, promete hasta que metes, y una vez que metes, olvida lo que prometes. Así es, compinchis, y es que el Parque Ecológico Unidad Deportiva para Tlacomulco fue una de las promesas de campaña que el preciso Enrique Peña Nieto firmó ante un notario público y que, como muchas otras, no cumplió. El 17 de junio de 2012, hace ya 5 años, en el marco del Día del Padre, el entonces candidato a la presidencia Peña Nieto, en su mitin en Atlacomulco, anunció y firmó la construcción del Parque Ecológico junto con otros 2 compromisos para ese mismo municipio: el mejoramiento de la imagen urbana y la modernización de la terminal de autobuses, compromisos números 173, 172 y 174 respectivamente. Ahí se especificaron los recursos económicos asignados a la obra: 500 millones de pesos. Háganme el chingado favor. Por los costos para la elaboración del estudio, proyecto de construcción, supervisión y el desarrollo. El gobierno del estado le adjudicó la construcción a la UNAC SADCB, la misma empresa a la que se han contratado varios de los proyectos de obra pública más onerosos de la entidad, en la administración de Erubiel Ávila Villegas. ¿Y cómo está ese parque que costó alrededor de 500 millones de pesos después de 5 años de haber hecho la promesa? ¿Está concluido acaso? ¿Podemos ya visitarlo? En el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, en lo que antes fue el Rancho de las Mercedes, está construyéndose un parque, el cual está considerado para ser uno de los más espectaculares del país. Prácticamente tendrá de todo: canchas de fútbol rápido, auditorio abierto, juegos infantiles, acuáticos, laberintos, 3 lagos, zona para perros, ciclovías, zona para hacer skateboarding, un mirador, estacionamiento para 218 autos e incluso, pues, poseerá un muelle. ¡Oh, cielos! Sin embargo, nada de esto se ha concretado. Existen muchas irregularidades. Para empezar, se debió haber inaugurado en junio de este año. El plan consistía en que Peña Nieto, junto con Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, que actualmente se convirtió en el impresentable del gabinete desde los problemas del Paso Express, que de Express lo único que tuvieron fue la construcción, y al ahí se va, y las fallas. En Megalópolis comprendemos que muchas de las obras difícilmente se concluyen a tiempo, pero este parque ecológico presenta un atraso considerable. No es cuestión de concluir los trabajos de chuleada, sino que consiste en la percepción de que abandonaron el proyecto. Y es que en dicho parque no hay lagos, a lo mucho que se llega a esos charcos por las fuertes lluvias. Tampoco presenta canchas de fútbol, solo hay piedras que fungen como porterías, pero no hay canchas. ¿Y los muelles? Pues nada, ya para qué les decimos. ¿Y qué me dicen del laberinto? El único laberinto que hay es gracias a la maleza crecida, la basura acumulada y algunas rocas que se niegan rotundamente a abandonar su sitio. ¿Qué hay entonces? Si acaso unos cuantos árboles plantados, bancos de arena y tezontle y pilas de adoquines que coloca una cuadrilla de trabajadores a los pies de una decena de juegos infantiles, y de alrededor de bancas de metal aún cubiertas con plásticos. ¿Cuál será la conclusión de esta historia? ¿Se terminará el parque? ¿Tendrán todos los componentes con los que fue planeado o se dirá que hubo problemas de cualquier índole y que por eso ya no se construyeron los lagos y las canchas? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Por eso no se pierdan el próximo capítulo de su canal de YouTube favorito, Megalópolis, en donde les presentaremos el desenlace de esta historia. Regresamos. Compinchis,
Ahora vamos a echar el chisme cachetón y es que hablaremos de la novela de amor que tiene intrigado a todo México. Esta vez, a Duarte duele. Y es que el caso Duarte sigue dando de qué hablar, pero en esta ocasión tiene que ver con la señora de Javier Duarte y no nos referimos a Karime Macías, su esposa, sino con su novia, amante o la tercera en discordia o la otra, Xóchitl Tres Rodríguez, quien fue ex candidata del PAN a una diputación federal. Neta que si esto hubiese sido de Morena, todos perderían la cabeza. La novia de Javidú, que trabajó como directora de espacios educativos en el gobierno priista, logró salir de la prisión al pagar una humilde multa de nada más y nada menos que 37,500 pesos, después de haberse declarado culpable por aceptar una camioneta y una casa con dinero procedente del erario público del estado de Veracruz. Ahí nomás para que se arreglen. A la tercera en discordia se le dictó sentencia de 3 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Pero ellos no van a la cárcel, no se preocupen. Y es que obtuvo su libertad condicional, solo falta que estos 37,000 pesos también sean del erario público de Veracruz o de su propio sueldo como funcionaria pública que al fin y al cabo nosotros terminamos pagando. De acuerdo con la acusación, la compra de esas propiedades no se justifican con los ingresos de Tres Rodríguez y se presume tienen su origen en el desvío de recursos públicos de Veracruz. Por esa razón, el juez de control ordenó el decomiso inmediato de los bienes que Xóchitl Tres adquirió de manera ilícita. A ver si también le prohíben competir por un puesto de administración pública, porque pues eso debería de suceder con todos los que administran, roban y vuelven a administrar. Tras una serie de audiencias consecutivas, Tres Rodríguez se dijo engañada por funcionarios veracruzanos quienes le indilgaron un contrato de adquisición de una vivienda en el lujoso fraccionamiento Costa de Oro en Boca del Río, adquirido mediante la conformación de empresas fantasma. La exfuncionaria señaló que Víctor Gachus, uno de los implicados en el caso de empresas fantasma, así como el diputado priista Antonio Tarek Abdala, son los responsables, ya que ellos ordenaron la compra-venta. Además dijo, nunca le indicaron que la casa que le dieron fue pagada por una empresa fachada. También acusó que Javier Duarte le entregó 1.5 millones de pesos en efectivo a través de Antonio Tarek Abdala para que adquirieran los terrenos contiguos a la casa que estaba a su nombre. En su declaración, Xóchitl Tres también admitió haber viajado en varias ocasiones en la aeronave del gobierno de Veracruz en vuelos a Cancún y que el exgobernador Javier Duarte era el responsable de autorizar dichos viajes. O sea, ¿ustedes no hubieran sospechado algo raro de recibir obsequios como esos? ¿O acaso no leen los contratos que firman o qué chingada madre pasa aquí? Próxima a cumplir 30 años, fue esposa del exdiputado federal del PAN, Gregorio Barradas Mirabete. ¿Mirabete? ¿Es neta? Ejecutado en noviembre de 2010 junto con su chofer y el exdiputado local Omar Mansur Azad. Hoy en día es pareja sentimental de Luis Hernández y no es el exfutbolista, sino de uno de los vocalistas del grupo Los Tigres del Norte. ¡Arr! Finalmente, Tres Rodríguez aceptó entregar definitivamente sus bienes, los cuales suman cerca de 5 millones de pesos como reparación del daño y colaborar con las autoridades de Veracruz y las federales en el caso que se sigue por desvío de recursos y lavado de dinero en contra del exgobernador Javier Duarte. En Megalópolis solo esperamos que así como ella vayan cayendo los peces gordos aparte de Javidú y que paguen por el saqueo hecho al estado de Veracruz. Los veracruzanos y nosotros queremos que aparte de devolver las cosas robadas también paguen con años de prisión, porque es justo. Y les pedimos a las autoridades que no se olviden de Karime Macías, la esposa o ex esposa de Javier. Mientras tanto, a los que nos ven les pedimos paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Regresamos. Bueno amigos, les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Les pedimos por favor que se suscriban, compartan y le den like al video. Yo soy Macio Sare y recuerden, no te dejes chamaquear.